¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ha aparecido una cabeza de caballo cortada sobre la cama de Hans Niemann. Este hombre, villano, desde el comienzo de esta historia, está cada día más cerca de convertirse en el nuevo hombre del renacimiento del ajedrez actual, el nuevo Galileo Galilei, que está siendo ajusticiado públicamente sin las pruebas necesarias para condenarle. Ya dijo Benedetti en una ocasión una frase que a mí me gusta mucho: cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y creo que este vídeo va a señalar a la luna, por lo tanto, te pido que no te quedes mirando el dedo. ¿Qué te voy a contar en este vídeo? Pues te voy a contar el chapapote que ha quedado esparcido en la superficie de las redes sociales después de este comunicado que ha lanzado Chess.com a través de uno de sus máximos responsables, Daniel Rensch. Ahora te contaré quién es, y que yo había visto ya en el momento prácticamente que se publicó, pero he querido esperar para ver si había alguna reacción adicional de Chess.com, porque desde luego a mí me ha dejado a cuadros lo que oficialmente ha comunicado Chess.com, acusando públicamente a Hans Niemann de que dispone de pruebas que ha puesto a su disposición para tratar de obligarle de alguna manera a que tome una decisión. Te voy a contar esto en detalle y te voy a contar también la reacción de este hombre, de Hikaru Nakamura, uno de los primeros detractores de Hans Niemann, que de pronto e inesperadamente recoge cable en esta entrevista. Vamos a quitar el audio que me estropea el vídeo. Así, recoge cable en esta entrevista y bueno, y parece que se retracta de prácticamente todas sus opiniones, de las opiniones que ha vertido sobre Hans Niemann. Vamos allá, porque esto no tiene desperdicio. Empecemos, vamos a apagar esto, empecemos por lo que han dicho Chess.com en su cuenta oficial de Twitter a través de este hombre, de su responsable. ¿Quién es? Daniel Rensch. Fijémonos que aparece en los comentarios de Twitter añadiendo una frase que dice: "The tweet speaks for itself". Esta frase fue la que dijo Hans Niemann después de ganar a Magnus Carlsen aquella partida rápida que dijo: "The chess speaks for itself", el ajedrez habla por sí mismo, que lo dijo con bastante chulería. Y Daniel, en este caso, Daniel, pero no yo, ojo, Daniel Rensch, pues vuelve a publicar esta misma frase, aunque luego ha matizado, porque parece ser que no ha gustado mucho, que no quiere dañar a nadie, que lo que trata es de añadir algo de humor, etc. Bueno, vamos a lo importante. ¿Qué ha dicho Chess.com de manera oficial, firmado por su CCO? Aquí lo tenéis, uno de los máximos responsables de Chess.com. Bueno, os lo traduzco. Este es el comunicado. Los últimos días, esto es información de hace un par de días, ¿vale? Los últimos días han sido tumultuosos para muchos en la comunidad del ajedrez, y en este momento nos hemos puesto en contacto con Hans Niemann para explicarle nuestra decisión de eliminarle de forma privada, digamos, de Chess.com y de nuestros eventos. Aquí quiero matizar una cosa: Hans Niemann ha sido castigado. Sabemos que él ha reconocido que hizo trampas en el pasado, pero ha sido castigado. Esto es muy importante para entender este caso, después de ganar a Magnus Carlsen. Ojo, ¿vale? Ojo, acuérdate de esto. Hemos compartido con él las pruebas detalladas sobre nuestra decisión, incluida información que contradice sus declaraciones sobre la cantidad y la gravedad de sus trampas en Chess.com. Hemos invitado a Hans a que nos ofrezca una explicación y una respuesta, con la esperanza de encontrar una solución en la que Hans pueda volver a participar en Chess.com. No queremos nada más que ver a los mejores ajedrecistas del mundo triunfar en los grandes eventos, y siempre actuaremos para proteger la integridad del juego que amamos todos. Bueno, así se las ha gastado Daniel Rensch,
ofreciendo una visión parcial, poco específica, sin concretar a qué se refieren estas pruebas. Son pruebas que han sucedido durante la partida de Magnus Carlsen, son pruebas que han encontrado antes de la partida de Magnus Carlsen referentes a aquellas veces que este hombre, que Hans Niemann, hizo trampas cuando era joven. Y si ese es el caso, ¿por qué no fue sancionado? ¿Por qué no le pasó factura años atrás y no precisamente ahora? Estas incógnitas no quedan desveladas aquí. En este mensaje todo esto no queda desvelado. Es un chapapote increíble y claro, la respuesta pues ya lo podéis ver en Twitter, podéis entrar y desde luego se ha montado un lío totalmente explicable, más bien dicho. En mi experiencia en otra vida, antes de dedicarme profesionalmente al ajedrez, como muchos sabéis, y de hecho estoy preparando un libro donde explico estrategias del ajedrez que me han ayudado en mi vida profesional, trabajé muchos años en distintas empresas tecnológicas y desde luego lo que creo que nunca hay que hacer es castigar a alguien sin pruebas, públicamente, abrir el patio de las vecinas para vociferar el nombre de nadie y sobre todo en absoluto hay que castigar a alguien sin que tenga la posibilidad de defenderse legítimamente y de una forma digna. Bueno, aquí ha quedado esta primera parte, pero es que esto ha seguido. Como os decía, Nakamura ha publicado un vídeo. Recordemos que Hans Niemann en su cuenta de Twitter también explicaba que durante horas Nakamura se ha dedicado a criticarle en todas sus entrevistas con insinuaciones frívolas, etcétera. Y bueno, creo que tiene bastante razón. Pero lo que ha dicho Nakamura en este vídeo que veis aquí es básicamente, os lo resumo, me lo he visto entero, los 8 minutos. Lo que dice es que ha revisado la partida contra Magnus Carlsen y dice que es plausible, que son aceptables las explicaciones de la transposición que comenta Hans Niemann y que podrían explicar que Hans Niemann hubiese jugado de una manera tan precisa. También niega haber hecho acusaciones directas sobre las trampas de Hans Niemann y finalmente dice que está de acuerdo en que la eliminación de Hans Niemann requiere algún tipo de declaración por parte, imagino que de chess.com o de Magnus Carlsen. De hecho, pide a Magnus Carlsen que haga alguna declaración. Bueno, recordemos también que aquí en el canal hace unos días también os contaba que que Magnus Carlsen había vendido Chess24, había vendido todas sus empresas o una buena parte de sus empresas a chess.com, había alcanzado un beneficio de más de 5 millones de dólares y por lo tanto creo que este hombre, Daniel Rensch, aquí lo tenéis, el máximo responsable, que es quien firma esta declaración, ha tenido que tener conversaciones muy próximas a Magnus Carlsen, que ha facilitado este trato, este cierre de negocios, y no sé hasta qué punto esto puede influir o puede hacer que este silencio escandaloso se haya convertido en, pues eso, en un tremendo chapapote que cada vez creo que siembran más dudas, más creo quizás sobre Magnus Carlsen que sobre Hans Niemann, que de hecho no hay ninguna prueba en contra de él, salvo estas insinuaciones que no concretan nada. Bueno amigos, os dejo hasta aquí. Si este vídeo llega a los 1000 me gustas, voy a crear un nuevo vídeo explicándoos mi teoría de lo que ha podido pasar, de cómo Hans Niemann ha podido verse beneficiado, porque está claro, hay algo que está claro, y es que Hans Niemann tenía la apertura perfectamente preparada, muy bien preparada, o sea, no se juega al toque con la precisión que jugó Hans Niemann. Y puede que tengamos una hipótesis de cómo ha podido suceder esto. Sería la próxima novela de cine negro, o más de cine, no, la próxima novela de policíaca.
Bueno, aquí lo dejo, espero vuestros comentarios y como siempre os envío un cordial saludo. ¡Chao!